Mi nombre es Luis Eduardo Navarro Vega. Soy fotógrafo y he sido fotógrafo durante 50 años. Lo de Lonquén parte, primero que nada, con esta situación. El simposio organizado por la Iglesia Católica de Chile, en este caso representado por el cardenal, ¿cierto?, se suponía que era un evento que era imposible hacer en plena dictadura. Y el cardenal insistió en hacerlo porque quiso demostrar el esfuerzo que estaban haciendo por saberse lo que estaba pasando. Entonces, en esos días, que fue a finales de noviembre, llegó una persona y hace la denuncia de que había encontrado un Lonquén en los hornos, andaba buscando un hijo desaparecido. Esa es la persona que denunció. Entonces en la época se dijo que no, que había sido era otra la versión por una razón de seguridad hacia ese personaje. Que incluso cuando a mí me llaman a tomarle fotos, él no quiso fotos. ¿Ya? Y de allí parte, digamos, la comisión que el cardenal, junto obviamente con la dirección de la vicaría, nos mandan a denunciar públicamente ya frente a la jueza del lugar el caso de Lonquén, donde fueron 2 abogados más un ex cura y yo para la foto, si era necesario. Previamente a eso hubo una comisión que fue a Lonquén días antes que fuéramos oficialmente nosotros. Y el cardenal, bajo juramento a esas personas que fueron testigos, gente, como te dijera, de un prestigio que nadie podía rebatirlo, se hizo la primera visita inspectiva, en la cual no fui yo, no me acuerdo por qué razón no fui yo, y fue Helen Hughes, que era la otra fotógrafa de la vicaría. Entonces ellos fueron, vieron la cosa y se dieron cuenta que era lo que decía este señor, denunciante, y de ahí fuimos los dos, a los pocos días. Y fue a principios de diciembre del 78. En una situación muy conflictiva porque Chile con Argentina tenía un problema enorme y que podía derivar incluso en una guerra. ¿Ya? Por eso el tema había que manejarlo con mucho cuidado. Vale decir, llegamos allá, hablamos con la Juanita se llama la jueza, y fuimos a visitar el lugar, junto con el actuario, señor de apellido Garay, si no me equivoco. Bueno, ahí sale todo en el libro. Sí. Aquí está condensado todo. Y al llegar allá, a poco andar, bueno, llegan los carabineros. Y los desconocidos de siempre, que seguramente eran CNI. Y después la brigada de homicidios, que por la policía, digamos, la PDI, para mirar lo que estaba pasando ahí y empezar las investigaciones. Ese fue el origen de Lonquén. Ahí parte todo. Primero había que abrir, ¿cierto?, sacar los ladrillos que daban en la boca del horno. Sí. Que es esta parte, ¿cierto? ¿Ya? Y la altura de ese lugar era muy pequeña, si no era más que esto. Lo que pasa es que es una especie de socavón así, ¿no? Va en declive. Sí. Y la parte, digamos, del hoyo mismo no es más que esto. Yo diría que 60 y tantos centímetros, 70, 80 por Era tan estrecho que había que introducirse dentro del lugar de espalda. O sea, me tenían que empujar para poder echar ahí. Sí. ¿Ya? Y bueno, la primera orden de la jueza, que estaba muy nerviosa porque además era una jueza subrogante, nos pide la ayuda a nosotros. Se dio cuenta que la gente de la vicaría era la que la podía apoyar. Sí. Entonces aquí necesitamos un perito fotográfico.
Entonces Héctor le dice, bueno, él es el fotógrafo nuestro, por mí. Así que me tuve que meter ahí. Esa fue la primera, bueno, algo terrible, bueno, terrible. El olor, la oscuridad, porque adentro no se veía nada. Entonces yo iba con un flash que nos habíamos conseguido, porque era un flash digamos, de buena calidad que tuviera la facilidad de repetir los disparos. Y una cámara que por primera vez estaba usando yo una cámara gran angular, o sea, un lente gran angular, porque para la estrechez del lugar era necesario un gran angular. Yo me acuerdo que me agarraron, no había cámara, perdón, no había máscara, no había nada. Y la única cámara era la mía. Ya. Entonces me pusieron una especie de mordaza para el olor. Sí. Y lo que podía aguantar sin respiración adentro. Bueno, yo fui nadador, fui muy deportista y en ese tiempo fumaba muy poco. Entonces tenía una gran capacidad para aguantar la respiración. Y mientras, hasta donde podía, llegaba un momento que yo movía un pie y ahí me sacaban, me tiraban así. Pero el lugar estaba lleno de piedra. Entonces, la espalda me quedó, la cabeza incluso me golpeaba al retirarme. Y cuando salí, la jueza, ¿cuántas fotos tomaste? Según lo que me acuerdo, la capacidad de aguantar la respiración habrán sido 5 o 6 fotos, no más que eso. Pero me tuve que meter varias veces más, porque estuvimos 4 días yendo para allá. ¿Cuántas fotos aproximadamente ahí tuvo que hacer en estos 4 días del mes? Mira, es un término medio, deben haber sido no más de unas 15 fotos en cada ida, con un perímetro, porque cuando uno hace de perito, tú tienes que tomar, o sea, haz de cuenta que estos son los hornos, ¿cierto? Sí. Tienes que tomar el entorno también, porque eso se planifica. Entonces la brigada de homicidio en este caso tiene que planificar las distancias de... los hornos estaban acá y aquí había un paredón donde había marcas. Nosotros pensamos que lo habían fusilado ahí, pero nos dimos cuenta que no, porque empezamos a ver el muro y no había señales de bala. Y el horno era muy estrecho y con una cavidad donde había una parrilla. Imagínate, este es el hoyo. Uno estaba de espalda ahí, acostado, y de aquí surgía eso en medio de esta parrilla, porque era una parrilla con una... debe haber sido más o menos de este ancho los fierros. Y se filtraban calcetines, mangas de camisa o camisas. O sea, y hay un detalle que ellos no tuvieron en cuenta. Chile es un país terremoteado. Y el lugar, a pesar de haber hecho lo que hicieron, vale decir, sellaron con un radera arriba. Y el horno era igual que un embudo. La parte superior era ancha y terminaba así. Y ahí está la parrilla. ¿Ya? Pero con todos los movimientos telúricos se fue drenando, más con el líquido humano, y en este caso la sangre, que se el agua. Sí. Fue drenando y fueron quedando en la parrilla las personas. Las osamentas, perdón, es la palabra exacta. Esa es la forma. Entonces, cuando la sensación, tú me preguntabas por la sensación mía. La sensación suya, sí. Ahí lo primero que aprendí, el primer día, es que están todos muertos. Vale decir, para mí los desaparecidos, de ese momento, de que están todos muertos. Una vez que terminamos la jornada, porque estuvimos en la mañana temprano allá, estuvimos todo el día allá, escasamente con unas botellas de agua. Ya. Y cuando terminamos la jornada, y lo importante de todo, es que fuimos en una citroneta. ¿De dónde salieron con esa citroneta exactamente? Era de propiedad de Contreras, del abogado. O sea, con él se fueron para allá, en la misma citroneta. Claro, la citroneta llegó para allá. Entonces, a la vuelta, cuando ya terminó la jornada, la jueza nos pide, por favor, que la traigamos a Santiago, porque ella vivía en Santiago.
Vivía en pleno centro de Santiago, en la Alameda, con Teatino, por ahí vivía. Entonces, para mayor seguridad nuestra, nosotros dijimos que bueno, porque obviamente imagínate la envergadura del caso, ¿no? O sea, nosotros nos dimos cuenta inmediatamente que este iba a ser una noticia mundial. Porque hasta ese momento no habían desaparecido en Chile. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice la jueza si la podemos traer, el Héctor dijo, obvio, ¿cómo no? Claro. Así que la metimos ahí en la cisoleta con nosotros. Era medio apretado para que... La saquemos, la dejamos en su domicilio y seguimos a la vicaría. En la vicaría estaba el cardenal, habían varios obispos que eran los que apoyaban al cardenal. Y había personalidades, entre los cuales obviamente el director, en este caso Cristian Plech, que era el vicario, Javier Luis Egaña, que era el secretario ejecutivo, y jefe de servicio en la vicaría. Y entonces apenas llegué yo estaba insoportablemente hediondo. Toda la ropa estaba contaminada de tal manera que me dice Javier Luis, me dice, anda a revelar el tiro, Luchito. Así que yo subí al tercer piso, estaba en el laboratorio, me puse a revelar. Ahí me di cuenta. Sí. La importancia de la cuestión. Dije, bueno, si es que salimos vivos de esta, va a ser sí, suerte. Y ahí vi las fotos y me di cuenta que una de las camisas correspondía a uno de los Maureira, porque la foto de desaparecido yo la había hecho antes. Te fijas, cuando la gente llegó a denunciar la desaparición de las personas, había que hacer un trabajo para los abogados de la vicaría que iban por los recursos de amparo. Cada recurso de amparo tenía que llevar una foto del desaparecido. Y entre las fotos que yo había tomado, había una foto de los Maureira que tenía una camisa como media hippie. El diseño. Sí. Y cuando veo que una de las camisas que se filtró por el medio de la parrilla tenía el diseño. Entonces bajo con las fotos hechas, pero antes de eso fui al archivo de la vicaría y busqué la foto de la camisa en sí. Entonces llego abajo y le digo a Javier y a Cristian, mira, es la gente de Isla Maipo. No te vayas a equivocar porque es muy importante. No, mira. Tenés razón, tienes toda la razón. Ahí le dijimos al cardenal. Del primer día nosotros supimos eso, por ese detalle. Es, según el protocolo, sí, una investigación criminal de este tipo va primero a los Palacios de Justicia, porque ahí, a raíz de eso, después determinan un ministro en visita. Ese es el protocolo, esa es la forma. Y esas fotos no se pueden ocupar. O sea, la jueza en el momento de nombrarme perito a mí me hace firmar varios documentos, uno de los cuales, que era arraigo, yo no podía salir del país. Tenía que estar a disposición del tribunal para cualquier consulta que hubiera sobre el tema, porque yo terminé siendo el principal testigo, sin querer, claro, por la foto, ¿no? Entonces, ese el arraigo. No se podía vender ninguna foto y todas las fotos que se sacaran tenían que estar numeradas de acuerdo al día, porque todos los días se hizo lo mismo. Vale decir, volvíamos de allá y yo subía a revelar. Ni siquiera me podía cambiar ropa, nada, tenía que subir al tiro a revelar. Y al día siguiente en la mañana, cuando pasábamos a buscar a la jueza, había que tener las copias del día anterior. Sí. Esa es la forma. Sí, yo creo que la importancia está agotada, vale decir. Primera vez que en Chile se comprobaron desaparecidos. Claro. Con eso se rebatía totalmente el discurso de todos los embajadores chilenos fuera de Chile que decían que no habían desaparecido. Imagínate, tenía una importancia tan grande que desde allí, a mi juicio, empieza a decaer el régimen de Pinochet. Claro. Una razón muy simple, se comprobó que habían desaparecido. Que ellos habían negado en todo el mundo que no habían desaparecido. Si sacas la cuenta, eso fue el 73, esto se descubrió el 78, ¿cierto? 5 años después. La versión oficial eran 5 años, durante esos 5 años siempre se había dicho que no había desaparecido.
Además, en lo personal te puedo decir una cosa, yo me di cuenta que desde allí nosotros empezábamos a correr peligro, los que estábamos ahí, o los que habíamos ido ahí. Este año se están cumpliendo 50 años desde que partió y fue el golpe militar. Y este año se están cumpliendo 50 años que son súper importantes, en el cual estamos reflexionando quizás nosotros y muchos jóvenes, volviendo también a conocer aún más la historia, como usted dice, que conocer la historia para hablar de política. ¿Qué reflexión podría hacer en estos 50 años? No se ha solucionado nada. ¿Por qué razón? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos se han encontrado? 300 y tantos del contexto del grupo, son 300 y tantos, no más. ¿Por qué? Porque después de Lonquén, Pinochet dice hay que sacar los televisores, lo cual significó abrir todos los hoyos y botar a la gente los osamentas al mar, ¿ya? O enterrarlos en minas, que es en otro lado. Ahora bien, yo creo que dentro de lo mismo, ya que estamos hablando del contexto, hay que entender una cosa muy simple. Octubre fue el mes más sangriento de la dictadura, del 78, del 73. ¿Por qué razón? Si ustedes se van a la historia, se van a dar cuenta que hubo una represión salvaje a los campesinos por la reforma agraria desde Chigüío, en el sur, hasta La Serena y Antofagasta. ¿Cómo? A través de la caravana de la muerte. O sea, Lonquén no es casual. Paine no es casual. Laja San Rosenda no es casual. En el lugar en que yo estuve, ya. Yo estuve en las comisiones que por lo menos sacamos entre 50 personas osamentas. Lonquén fue primero. Cuesta Barriga, 18. Lonquén 15. Más o menos 20 en Laja San Rosenda. Entonces empezamos a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que esa fue una forma de meter el horror, el miedo en la población chilena. No es casual. No es ninguna casualidad. Lo de la caravana de la muerte fue absolutamente planificado. Y todo ocurre en esos meses que te estoy hablando. Así que para situarnos bien en la historia, porque de repente, pucha, que se hablan de estupideces en esto. Tal vez será que yo soy una persona muy bien informada porque siempre me interesó el tema. ¿Ya? Y como tuve, como te dijera, la mala suerte, por decirlo derechamente, de estar en Lonquén. ¿Ya? Y yo me convertí en un blanco móvil para ellos. Y después de Lonquén fueron 3 años donde me amenazaron en todas partes. Los 50 años para mí, fíjate, hay unos discursos amarillentos por ahí, en lo cual quieren rebajarle el nivel a los 50 años. Entonces la derecha de este país, que sigue negando lo desaparecido, ya, y aprovechando la debilidad de este gobierno que ha cometido bastantes errores, son gente joven, son jóvenes, tienen derecho a equivocarse también. Pero lo que ha pasado acá es una lucha constante por implantar la derecha dura en Chile de nuevo. ¿Qué significa la derecha dura? Volver a los viejos manejos de la política en Chile. Por lo tanto, aquí hay un sostén en estos momentos que son la gente que está teniendo malamente este gobierno, donde se han cometido errores garrafales. Eso de haber llegado, digamos, con un discurso donde iba a haber ética y moral, a poco andar, no ha sido así. Por el error cometido por algunos. Son demasiados grupos, subgrupos los que sostienen este gobierno. Y siempre cuando hay debilidad de ese tipo política, ocurren los problemas que hay ahora. Históricamente en Chile. Siempre ha pasado. Sonar, si tú me lo preguntas, para mí es un fracaso lo que ha pasado. A la larga, Pinochet triunfó. Imagínate, una persona como Katz, la familia Katz, está a punto de ser presidente de Chile. Es un insulto. Habría que preguntarle, si quiere entrar en la política dura, habría que preguntarle a dónde está el Callejón de las Viudas en Paine.
¿Y por qué existe? Podría partir para ahí. Pero como no hay... Esta es una pelea entre perros grandes, no entre quilchos chicos. Alguien lo dijo años atrás. Aquí hay que decir las cosas por su nombre. Vámonos a la historia. Esto, Paine y todo lo que acabo de nombrar tendría que estar en la batalla política en este momento diciendo, mire, esto es lo que pasó y esto fue la gente que apoyó, que aportaron vehículos, que les dieron trago a los pacos, qué sé yo, que celebraron después de matar a la gente. Eso está en la historia, no lo digo yo. Vayan a la vicaría y busquen los archivos, ahí está todo. Entonces tú sacaste a colusión mi edad. Sí, yo tengo 85 años, pero no he perdido las ganas de pelear. Ya. Y me da mucha pena. Yo tengo amigos muertos, amigos exiliados y torturados, de mi generación. Ya. Amigos íntimos, que nos criamos juntos. Seguir cohesionado por lo que están haciendo ya es muy importante, porque este es un medio de comunicación. ¿Ya? Seguir dándole... mira, sé que es que es muy profundo el tema, muy profundo, a mi juicio, ¿no? Yo soy político también. ¿Ya? Yo milité en un partido político de izquierda. Lo que te puedo decir, el tema es que se perdió la clientela política. Mira lo que le pasó a la democracia cristiana. La democracia cristiana fue el movimiento más importante en Chile políticamente hablando. Fue el partido más grande, lejos, en un momento dado. Mira en lo que se ha convertido. Por no tener una política clara frente a un tema tan profundo como el de derechos humanos. Aquí todo el mundo a la larga ha llegado al tema de derechos humanos. ¿Ya? Y si no se defienden los derechos humanos, y yo no estoy defendiendo tu derecho, el tuyo y el mío. Tiene que ser universal. ¿Por qué cayó Hitler y cayó todos estos regímenes salvajes? Tenían el poder de las armas, es decir, igual cayeron igual. ¿Te fijas? Porque es un tema muy profundo, es muy antiguo, el respeto por el ser humano. Sea cual sea su condición, su raza, su creencia y todo lo demás. Si una de las cosas que yo aprendí en la vicaría, yo ya lo tenía muy arraigado por parte de mi padre, que era un libre pensador, pero los derechos humanos son para todos. Ahora imagínate, nosotros que salimos en una época al extranjero, exiliados, o nos íbamos porque mucha gente podía perder la vida en el régimen de Pinochet. Y resulta que nosotros ahora miramos en menos a los haitianos, a los venezolanos y a los que llegan a Chile. Nosotros fuimos mendigando asilo en todas partes. ¿Por qué nos olvidamos tan fácil? Si quiere dedicar alguna última reflexión o para... No, mira, yo creo que lo que mejor refleja mi accionar durante todos estos años tiene que ver con mi foto. Yo jamás me he limitado, nunca, como te dijera, pasé como todos los seres humanos de este país, pasé mucho miedo durante 17 años. ¿Ya? Yo estoy amenazado, no solamente amenazado, me torturaron como animal, amenazaron a mi hijo menor, tuve que renunciar a la vicaría. Incluso me colgaron que yo era soplón. Imagínate, yo llego a la vicaría con el alcalde de Antofagasta, yo soy de Antofagasta, yo acompañé a Germán Virich a exiliarse a la vicaría, y ahí nos encontramos con un amigo común de la infancia, y me ofrece trabajar en la vicaría. O sea, yo venía con el alcalde comunista de Antofagasta, así que es difícil que yo pudiera ser soplón. Entonces me inventa que yo era soplón desde que entré a la vicaría, ¿te fijas? Y eso la gente se lo comió. Porque el miedo era tan grande. Cuando a mí me detienen, lo primero que me dicen, a ti te vamos a joder, como sea. Ya. Te inventamos que mataste a la Virgen María y la gente lo va a creer, porque la gente está muerta de miedo. Así que así estaban las cosas, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que te quería decir? La foto tiene que ver con esto, ya, con un testimonio. O sea, no se trata aquí
del yo. No, hay un trabajo que me respalda. Y el trabajo me respalda a través de la foto. ¿Ya? Ahí está la gente de Lonquén. Entonces, el sustento de esto es el trabajo hecho. Esto habla por mí. Ahora que usted me entrevista en primera persona, claro que hablo de acuerdo a las reflexiones y a lo que fue. Sí. Pero en el fondo, lo que me responde a mí es trabajo. Nada más. Y no pretendo nada más. ¿Ya? He sido invitado a distintas partes. He estado en Francia, he expuesto en Francia, en Montevideo, en, qué sé yo, en Brasil, en Argentina, en muchas partes. Pero en general, te digo, mi trabajo siempre tiene que ver con el trabajo colectivo, la fotografía. Una arma poderosa. Por lo tanto, te digo, para lo que les sirva, ¿ya? Ustedes a lo mejor van a editar la conversación, si es muy larga, digamos, pero yo creo que ahí está la reflexión. Pero de todo no, es todo lo que queríamos.